Hola amigos, hola amigas, muy buenos días. Aquí estamos iniciando nuestro curso de Jacques Derrida, Escritura y Deconstrucción en Cursar Virtual. Es para mí un gran placer comenzar este curso, un autor al que he estudiado en detalle básicamente hace años, y esta posibilidad de compartirlo y de pensar entre todos una filosofía capital básicamente del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que es la filosofía derridiana. La idea va a ser la siguiente: como ustedes saben, este curso es un curso de 8 clases. Eh, es muy vasta toda la bibliografía de Derrida, es un autor que tiene una publicación bastante extensa, por lo tanto en este curso hemos tomado algunos textos de Derrida, sobre todo los textos que tienen que ver con su primera etapa, que a mi juicio son los textos fundamentales para comprender todo el recorrido de su programa intelectual. Es decir, si uno entiende específicamente los problemas de la primera etapa, uno va a poder comprender los textos del Derrida de la década del 80, 90, 2000, hasta su muerte en 2004. Eh, Antes de comenzar, los voy a invitar, obviamente, como siempre hacemos en los cursos virtuales, a que se presenten todos en el foro presentaciones. Es importante que lo hagan, así sabemos más o menos quién es cada uno, sabemos cada una de sus trayectorias, por qué les interesa la filosofía de Derrida, si han leído algo de la filosofía de Derrida, y ese es un puntapié central. Y también los invito, por cierto, a partir de esta clase, al foro clases, a que hagan sus intervenciones. El foro clases también es muy importante, que hagan sus preguntas, sus dudas, que aporten lo que ustedes quieran. Todos los aportes que ustedes hagan son bienvenidos, así que no tengan timidez. Y también a que dialoguen entre ustedes. O sea, es un foro que no necesariamente tiene que tener mi intervención. Yo voy a estimularlo y por supuesto voy a responder todas las dudas, pero es el corazón, a mi juicio, de los cursos virtuales, porque ahí aparece más la cuestión de la vitalidad, para que no sea solo un monólogo de mi parte, ¿no? Bueno, bien. Ustedes saben, Jacques Derrida es un filósofo que nació en 1930 en El Biar, en Argelia, murió en París en el año 2004 y tiene una obra muy extensa. eh, a partir de 1954 hasta su muerte en 2004, hay una cantidad de publicaciones extensísima. En esta clase vamos a hablar más, porque me parece importante hacerlo, si bien hacia el final voy a entrar ya a algún concepto derridiano. Más que entrar en los conceptos, que eso lo veremos a partir de la segunda clase, quiero sobre todo situar históricamente en qué momento aparece Derrida, en qué contexto aparece el proyecto de la deconstrucción, lo que se llama deconstrucción, y qué es lo que Derrida definía como deconstrucción, que ustedes saben es un término hoy popularmente usado. Entonces, pero la idea primero es situar el contexto en el cual Derrida piensa. Entonces, voy a leer, como siempre, mi material de lectura con mis comentarios y luego vamos a trabajar, o voy a leer fragmentos de dos libros. Uno, el libro que yo puse como la bibliografía obligatoria de la primera clase, que no es un libro de Derrida, es un libro de Vincent de Comte, que se llama Lo mismo y lo otro, 45 años de filosofía francesa, 1933-1978. Es un libro excelente que recomiendo incluso para aquellos que quieran tener un conocimiento introductorio. Esa es la idea, digo, es una excelente introducción a la filosofía francesa contemporánea. No se trabaja solo de Derrida. De cómo habla de Kojev, habla de Sartre, habla de Merleau-Ponty, habla de Foucault, de Althusser, de Derrida, de Deleuze, de Klossowski y de Lyotard, que de alguna manera es eso, es una filosofía que va del 33 al 78, para tener un buen acercamiento. Y luego, otro texto que seleccioné, pero este sí es un texto de Derrida, que no está en el programa. Yo a veces adiciono textos que no están en el programa, porque cuando armo las clases encuentro en la biblioteca algo que me parece importante o alguna novedad. En este caso, el texto se llama Carta a un amigo japonés y está presente en esta compilación que es El tiempo de una tesis, ¿no? La carta a un amigo japonés fue publicada en el año 1985 en un medio que se llama Le Promeneur, y fue publicada luego en Sige, que es un texto de Derrida de 1987. ¿Por qué? Porque, digamos, efectivamente este amigo japonés existió, ¿no? Se llama Toshihiko Isutsu, que es un islamista japonés, y ahí Derrida es probablemente uno de los textos donde con mayor precisión plantea qué es la deconstrucción. Pero eso lo vamos a dejar para el final.
Vamos a empezar primero con esto que yo les comentaba de situar un poco más históricamente o en qué contexto aparece. Bien, hay que situarnos en este momento, pensemos después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945 en adelante, Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, básicamente, lo que era la filosofía europea continental se encontraba sumida en un debate en tres corrientes centrales emergidas bajo el influjo de la recepción de Hegel hecho por Alexander Kojev. ¿Quién fue Kojev? Bueno, Kojev fue un filósofo bastante particular, digo, que hizo una lectura de la filosofía hegeliana y se lo ha entendido o se lo ha presentado en general en la tradición francesa como una de las puertas introductoras del hegelianismo en Francia, y una serie de lecciones, de cursos donde asistieron prácticamente todos los intelectuales franceses centrales digamos, de la segunda mitad del siglo XX, y que operó como la puerta de canalización del hegelianismo. Por tanto, habría que decir que en la filosofía francesa contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial, había tres grandes corrientes fundamentales. La primera era la fenomenología existencial, ¿no? Y ahí aparecen dos figuras, que son Merleau-Ponty por un lado y Sartre por el otro, ¿no? La corriente fenomenológica, lo que después se llama fenomenología existencial, más específicamente en el caso de Sartre, el existencialismo, digamos, ¿no? Esa es una corriente muy nítida, muy clara, con la que vamos a ver que Derrida va a entrar en choque. La segunda corriente es el marxismo, sobre todo el marxismo de linaje althuseriano, digamos. Es un marxismo estructuralista, pero es el marxismo, sin duda. Y la tercera es el estructuralismo, básicamente, ¿no? De cuño saussuriano, de Ferdinand de Saussure. Por lo tanto, tenemos que pensar que en Francia en aquel momento teníamos esas tres grandes corrientes: fenomenología, marxismo, estructuralismo. Derrida, cuando empiece a reflexionar, va a tener que toparse con esas tres variantes. Este último comienza a tomar relevancia académica, esta última corriente, que es el estructuralismo, comienza a tomar relevancia académica a partir del redescubrimiento y la recepción filosófica francesa del curso de Lingüística General que se publicó o que está fechado en 1916 de Ferdinand de Saussure. Hubo un redescubrimiento, pero ese texto es del 16. En verdad eran notas de los alumnos, digamos, ¿no? De Ferdinand de Saussure. En tanto resulta determinante para la configuración de un espectro crítico del husserlianismo. Entonces, ¿por qué? Porque el estructuralismo, por su dinámica, va a chocar con el intuicionismo o con el cartesianismo, que estaba larvado en la posición de Husserl, con la posición de la fenomenología. Entonces, pensemos en este primer marco, digamos, Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos tres grandes corrientes filosóficas. Por un lado, la fenomenología, Husserl; por otro lado, el marxismo, sobre todo las relecturas marxistas; y en tercer lugar, el estructuralismo, sobre todo Saussure, ¿no? Y las relecturas de Saussure. En ese marco, básicamente, va a aparecer la filosofía derridiana a mediados de la década del 50 y sobre todo en la década del 60. Bien, al derribar estos presupuestos esenciales de la fenomenología, ya los veremos, y en ella de la filosofía de la presencia, se vuelve el sitio fontanal para toda formación filosófica de la posguerra. La visión estructural deviene la crítica radical de la subjetividad moderna y se vuelve la llave para la apertura hacia una filosofía libre de los presupuestos modernos, aunque, de todos modos, mantenga el fuerte binarismo y el privilegio de la voz respecto de la escritura. Acá ya estamos viendo algunos conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso en nuestras 8 clases. Pero esto es importante situarnos, ¿no? Situarnos históricamente en estas dos corrientes, específicamente estructuralismo y fenomenología, porque allí va también a posicionarse Derrida. ¿Qué es lo que sucedía? Que el estructuralismo atentaba o atacaba, por así decirlo, ciertos principios básicos de la fenomenología. La tradición, digamos, de Husserl lo que hace básicamente es dar cuenta de la noción de intuición originaria, es decir, que en el origen hay una presencia, hay, lo que decía Husserl, una cosa en carne y hueso. O sea, hay un origen genético, hay una génesis, y en ese génesis hay algo concreto en carne y hueso, de la cual se da cuenta por medio de la intuición originaria.
Esto es importante que lo tengamos en cuenta y lo vamos a ver también en las próximas clases. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con la visión estructuralista? Que la visión estructuralista va a ser en gran medida primero una crítica a la subjetividad moderna. Una crítica a la subjetividad moderna. Esa crítica es una crítica que uno podría situar básicamente a Descartes, a Husserl y también a Sartre, digamos, porque son tres pensadores que mantienen de alguna u otra manera todo un linaje de la comprensión de la subjetividad moderna. ¿A qué llamamos subjetividad moderna? Bueno, la concepción, insisto, cartesiana de ese yo cristalizado, cerrado sobre sí, subiectum del mundo, digamos, a partir de ese yo se piensa el resto del mundo, ahistórico, en cierto sentido, ¿no? Sería como una suerte de fundamento inalterable a partir del cual se legitima la realidad. Lo que sucede con el estructuralismo es que aparece una crítica fuerte a esa concepción, porque se va a empezar a pensar no en términos subjetivos, sino más bien en términos de estructuras. Es decir, el sujeto en todo caso, que por supuesto existe, hay hombres, hay individuos, hay sujetos, pero el sujeto está inserto en una estructura determinada, y esa estructura tiene una función en una totalidad. Por lo tanto, no es tanto el sujeto el que determina, sino el que es determinado a partir de una estructura, ¿no? Y opera dentro de una estructura. Entonces, ese es el punto. Ahí va a haber una tensión muy fuerte entre, bueno, ¿qué es primero? ¿La estructura dentro de la cual el sujeto está incorporado? ¿O bien el sujeto, ¿no? El que comanda y el que toma las decisiones independientemente de la estructura? Se entiende por qué Sartre era crítico de esta posición, porque Sartre pensaba en la libertad, en la prioridad de la libertad, ¿no? Él afirmaba que estábamos condenados a ser libres. Por lo tanto, las visiones estructuralistas eran muy incómodas o muy complejas para posiciones marxistas, ¿no? Para posiciones históricas o historicistas o teleológicas, hegelo-marxistas, ¿no? Y ahí se ve también un poco la puja que sucedió entre Sartre y el Foucault de la década del 60, Las palabras y las cosas, que era leído por Sartre ese texto como un texto burgués porque no daba posibilidad a un cambio revolucionario, a un cambio histórico, digamos, ¿no? Sino más bien a la preeminencia de estructuras o de epistemes. Básicamente, entonces, lo que pasa es eso, digo, por un lado se enfrenta la estructura versus la intuición fenomenológica, y además, y este quizás es el punto como de mayor quiebre, de mayor distancia, pero sin embargo va a haber algunos elementos comunes que Derrida va a detectar entre estructuralismo y fenomenología. Por ejemplo, una forma de pensar de modo binario. Dice Derrida, y esto lo veremos, que el estructuralismo mantiene, si bien se distancia en su crítica a la subjetividad, mantiene una forma de pensar binaria, en pares dicotómicos excluyentes, ¿no? Eso lo va a mantener. Y un ejemplo de ese par dicotómico excluyente es voz y escritura, ¿no? Voz privilegiada, la oralidad privilegiada respecto de la escritura, que va a ser subsidiaria, suplementada, digamos, en relación con esa voz. Y esto de realidad sí le va a interesar centralmente la cuestión de la escritura como uno de los pares más fundamentales, ¿no? Bien, 1967, recuerden ese año, 1967. Es 1967 el año de importancia al cual esta conferencia remite. Jacques Derrida, como decíamos, que nació en el Biar, Argelia, en 1930-2004, egresado de la École Supérieure, publica en ese año, en 1967, aunque les parezca increíble, publica 3 textos fundamentales. Es un año donde publica 3 textos fundamentales que vamos a ver en este curso. La voz y el fenómeno, de la gramatología y la escritura y la diferencia, ¿no? Estos 3 textos, probablemente ahí se concentre, yo diría que ahí se concentra prácticamente todo el programa derridiano, que después Derrida va a desplegar en diferentes facetas institucionales, estéticas, etc. Pero si queremos comprender ontológicamente el programa derridiano, con entrar en esos textos de manera detallada, diría que se comprende muy bien todo el proyecto derridiano y es lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Estos 3 textos van a delimitar la estrategia de lectura, no método en sentido estricto, es una estrategia de lectura, y ya tenemos
una aproximación que será conocida como deconstrucción. La deconstrucción, y acá ya podemos avanzar, en verdad, en rigor es una traducción al francés, es la traducción, la apropiación y traducción al francés del término husserliano, el término de Edmund Husserl en alemán, Abbau. Abbau viene de abbauen, que es algo así como desmontar. Bauen y abbauen, digo, es como uno monta y desmonta algo, ¿no? Y también de la noción heideggeriana de destrucción. Esa noción aparece en Sein und Zeit, en Ser y Tiempo de Heidegger, donde usa el término destrucción de la metafísica. Entonces, en algún sentido, lo que va a hacer Derrida es tomar esos dos términos en alemán, Abbau y destrucción, desmontar, destruir, y de alguna manera va a traducir y va a apropiarse en un sentido más personal, digamos, utilizando el concepto de deconstrucción en francés, ¿no? Entonces, pero es importante, no es tanto un método, y esto ahora cuando leamos esta definición que da Derrida en la carta al amigo japonés, me parece que va a quedar un poco más claro, no es un método la deconstrucción. Si hay una forma de definirlo con mayor tino, es como una forma de lectura, es un modo de lectura, ¿no? En principio es un modo de lectura de textos filosóficos y literarios, porque Derrida no hace diferencia entre textos filosóficos y literarios. Entre otras cosas porque él va a considerar que la filosofía es un género literario. Eso también, digamos, es una gran diferencia respecto de otros filósofos, ¿no? Digamos, el acercamiento que tiene Derrida a la filosofía es como una variante, de alguna manera, de la literatura, como una variante de la escritura, con un estilo o con estilos. Entonces, pero en principio va a ser eso la deconstrucción, es un modo de leer textos filosóficos, literarios, tratando de quebrar la estructuración binaria. Acá ya anticipamos algo más. Luego veremos si esa forma se puede aplicar a instituciones, a cuerpos y demás. La voz y el fenómeno, este texto que yo mencionaba de 1967, representa la fase crítica de la fenomenología de Husserl, la parte destructiva de la presencia de la idealidad a partir de la evidencia de la exigencia de la escritura y la huella, que viene a cerrar la continuidad investigativa que Derrida abre con su tesis sobre la idealidad del objeto literario en Husserl de 1957, luego con el problema de la génesis y la filosofía de Husserl de 1954, publicado en 1990, es muy increíble eso, ¿no? Ese texto, que es el primer texto de Husserl, que es su tesina, el problema de la génesis y la filosofía de Husserl desde 1954. Sin embargo, Derrida lo publicó en 1990, cuando ya era un filósofo hiperconsagrado. Y sobre todo con la traducción y el notable prólogo al origen de la geometría de Husserl de 1967. Los textos ya los tengo acá. Este es el problema de la génesis en la filosofía de Husserl, que yo les decía, de 1954, republicado en 1990, y la introducción al origen de la geometría de Husserl de 1962, ¿no? Pero también realiza Derrida una crítica a la centralidad estructuralista como continuidad de los presupuestos básicos metafísicos. Posteriormente, esto dará el comienzo a la afirmación de las nociones más propias de la deconstrucción que Derrida desarrollará más adelante. Pero quiero volver sobre este párrafo, sobre este punto, ¿no? La voz y el fenómeno, que lo vamos a ver en las próximas clases, ¿qué es lo que hace? Bueno, hay una primera fase del pensamiento de Derrida que yo diría que se sitúa desde este texto, el problema de la génesis del 54, luego avanzamos a el prólogo al origen de la geometría del 62 y luego la voz y el fenómeno del 67, sobre todo esos tres textos centralmente, donde uno puede ver un análisis muy detallado, análisis crítico muy detallado de la fenomenología, ¿no? Eso es lo primero que vamos a ver nosotros. ¿Qué es lo que Derrida critica de la fenomenología? ¿Qué es lo que Derrida critica de la filosofía de Husserl? Uno de los elementos que ya podemos decir que va a criticar es lo que él llama la presencia de la idealidad, ¿no? Él va a decir que la fenomenología es una filosofía de la presencia porque Husserl planteaba que en última instancia había siempre lo que llamaba una cosa en carne y hueso, una intuición originaria que daba cuenta de esa cosa en carne y hueso que estaba presente, que estaba viva, ¿no? Bueno, Derrida va a cuestionar esa noción de intuición originaria e incluso la noción esta de cosa en carne y hueso, digamos, ¿no?
a partir de la evidencia de la escritura y la huella, ¿no? Eso va a ser toda la primera parte, una parte que uno podría llamar más bien crítica, ¿no? Absolutamente. Pero después va a aparecer la crítica no a la fenomenología, sino más bien al estructuralismo, porque si bien el estructuralismo critica la fenomenología, en este sentido que mencionábamos antes, mantiene todavía, por ejemplo, la lógica binaria, y Derrida también va a ir contra esa lógica binaria del estructuralismo saussuriano. Entonces, va a ir más allá, va a criticar primero la fenomenología y luego va a criticar el estructuralismo por la continuidad en esa estructuración binaria. Y luego uno podría decir, va a empezar a desarrollar ya conceptos propios, entre comillas, porque en verdad son conceptos leídos, que son conceptos que él ha cosechado en cierta manera de sus lecturas a partir del método de la deconstrucción, es decir, va a empezar a leer deconstructivamente textos y van a aparecer nociones que van a ser nociones que Derrida va a tomar para su propia filosofía. Por ejemplo, la noción de fármacon que toma de Platón, por ejemplo, la noción de himen que toma de Mallarmé, por ejemplo, la noción de invaginación, es decir, algunas son nociones que él va a tomar de sus lecturas, por ejemplo, la noción de suplemento de Rousseau, ¿no? En su mayoría son todas nociones que él encuentra en sus lecturas deconstructivas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser nociones que van a resistir la binariedad, que van a resistir esta binariedad, ¿no? Y que van a poder ser A y B simultáneamente, van a ser términos indecidibles, ¿no? Acá ya me estoy anticipando mucho, pero bueno, así comprendemos un poco todo lo macro, esto lo vamos a desarrollar en detalle. Por tanto, podemos pensar que el proyecto derridiano va a tener toda esa primera parte, ¿no? Primera crítica de la fenomenología, luego crítico del estructuralismo y avanzando luego en la recolección y la constitución de una filosofía derridiana a partir de estos términos o estas nociones indecidibles que resisten lo binario. Bien, vamos a ir ahora a leer varios párrafos de este texto de Vincent de Combe que yo les mencioné, porque me parece que es importante cómo de Combe explica y cómo sitúa, digamos, ciertas cuestiones, ¿no? Hay un capítulo fundamental, que es el capítulo que se llama La diferencia. En ese capítulo, de Combe habla de Derrida y de Deleuze. Él dice que en la filosofía francesa contemporánea va a haber dos filósofos que van a pensar centralmente la diferencia, el concepto de diferencia, que son Derrida, Jacques Derrida y Gilles Deleuze, ¿no? Cada uno de manera distinta, ¿no? Cada uno a partir de corpus bastante diferentes. Derrida planteando un empirismo trascendental, ¿no? A partir de la filosofía de Hume, y, Gilles Deleuze a partir de un empirismo trascendental, y Derrida más bien a partir de un diálogo con la filosofía alemana, ¿no? Con la fenomenología de Husserl y también con Heidegger, ¿no? Es decir, esa es la gran diferencia. Vean cómo comienza de Combe este capítulo. Dice, Hegel había dicho que la diferencia es contradictoria en sí, pero ahora se trata de abrir el camino para un pensamiento de la diferencia no contradictorio, no dialéctico, que no sería el mero contrario de la identidad y no estaría sometido a la constricción de tener que reconocerse dialécticamente idéntico a la identidad. Acometiendo esta dificultad, la filosofía francesa, con Deleuze y Derrida, aborda por fin el meollo del asunto. Llegamos al punto culminante de la metafísica moderna que indicaban como brújulas locas los discursos precedentes. Hay dos maneras de situar este punto. Primero, en el lenguaje de la lógica, es decir, de la ontología, el problema es el de la dialéctica. En el lenguaje de la filosofía de la historia, es decir, de la teología metafísica, el problema es lo que Marx llamaba la unidad entre el hombre y la naturaleza. El sentido de esta unidad es precisamente el sentido de la identidad, del modo en que la dialéctica lo determina. Entonces se entiende, o sea, la filosofía de Derrida se va a situar ahí, en esa recepción hegeliana, y sobre todo para pensar la noción de una filosofía de la diferencia independientemente de la contradicción. Es decir, va a ser una filosofía no dialéctica, una filosofía antidialéctica. Esto es algo común a, yo diría, prácticamente toda la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX. Derrida es antidialéctico, Foucault es antidialéctico, Deleuze es antidialéctico. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pensar la diferencia sin
subsumir la diferencia a la identidad, ¿no? Pensemos en la tríada conceptual de Hegel: tesis, antítesis y superación o síntesis superadora. Esa síntesis superadora, en cierto sentido, implica una subsunción a una identidad. Bueno, lo que va a destruir Derrida es esa subsunción, digamos, ¿no? Pensar la identidad, la diferencia independientemente de la identidad en términos dialécticas, ¿no? Posteriormente, dice Decombe, al principio de los años 60 se habla mucho del final de la filosofía. Aunque la ratio occidental hubiera agotado sus recursos, habría llegado al final de su carrera. La expresión final de la filosofía proviene de Heidegger, pero de hecho se utilizan las acepciones más diversas. Unos quieren decir con ella que es hora de pasar de la teoría a la acción política, por ejemplo los marxistas o Marx. Otros someten la filosofía al juicio de los románticos contra los clásicos. En un sentido muy poco heideggeriano, final de la filosofía equivale la mayoría de las veces a la siguiente acusación: la filosofía es la ideología de la etnia occidental. Derrida no tiene nada que objetar a una fórmula reductora como la filosofía es la ideología de la etnia occidental, salvo que es imposible afirmarlo. Esta fórmula está esencialmente desprovista de sentido y en consecuencia es asimismo incapaz de producir los efectos críticos que se le atribuyen. ¿Entiende? Esto es interesantísimo. A ver, porque en general Derrida ha sido presentado como el filósofo de la muerte de la filosofía, ¿no? Como el punto final, más allá no se puede. Esa expresión existe, como dice Decombe, es empleada por Heidegger, y de hecho Derrida a veces habla de eso, pero yo creo que es muy interesante esto, digo, ¿no? La idea de pensar que la filosofía es, como también marca Decombe acá, digamos, ¿no? Es una forma de racionalidad europea. Porque esa es la verdad, digamos, cuando uno estudia filosofía, las carreras de filosofía comienzan con el pensamiento griego, luego siguen con el pensamiento romano. Es decir, no hay filosofía en la India, no hay filosofía en China, en Japón, en otros lugares. Bueno, en rigor, desde el punto de vista técnico, académico, administrativo, burocrático, institucional, la filosofía es una racionalidad europea, que luego se expande, si ustedes quieren, a Estados Unidos, América y demás, pero verdaderamente se la puede pensar, cuando, digamos, en ese sentido es, ¿no? una forma de pensar occidental. Hay otras formas de pensar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque Derrida, precisamente como argelino, va a tener siempre esa percepción, digamos, o esa contradicción dentro de sí. Por un lado, el pertenecer a una tradición que indudablemente es europea, pero viniendo de la periferia, viniendo de África, viniendo del norte de África. Entonces, su lengua es el francés, eso lo hace pertenecer a la tradición francesa y europea, pero pertenecer de manera periférica, siendo un argelino, teniendo una percepción distinta y dando cuenta, por ejemplo, de otras formas de pensamiento. Por lo tanto, la noción de la contaminación va a ser importante para el proyecto derridiano, ¿no? Derrida un poco va a dejar en evidencia eso también, ¿no? Los límites de la filosofía, como dice acá Decombe, en tanto ideología de la etnia occidental, ¿no? Podemos pensarlo, ¿no? De ahí va a venir también este pensamiento de la razón, digamos, ¿no? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón en términos estrictos? ¿O qué es la racionalidad? ¿No? Bien. No es por ello, digamos, que la filosofía de Derrida, y esto es importante aclararlo, como dicen muchos de sus críticos, sea una filosofía irracionalista. En todo caso, vean lo que dice Vincent Decombe acá, ¿no? Dice: en el mejor de los casos, en la página 181, la crítica de la filosofía adelanta el programa de un racionalismo ampliado. La filosofía es una ideología, se diga con una intención descolonizadora, filosofía igual ideología occidental, marxista igual discurso de clase dominante, freudiana igual síntoma sexual, antifreudiana igual ideología falocrática. El enunciado es significante. Este programa supone que la razón tiene por delante un porvenir. Este es el punto, ¿no? Es decir, la idea, en todo caso, podemos pensar una suerte de racionalismo ampliado, ¿no? Criticar la racionalidad de la filosofía en sí misma, ¿no? Bien, veamos lo que dice respecto ya de la deconstrucción, digamos. En la página 182 dice lo siguiente de Decombe:
La estrategia de la deconstrucción es la artimaña que permite hablar en el mismo momento en el que, a fin de cuentas, ya no hay nada que decir, pues el discurso absoluto se ha realizado. Esta es la estratagema que hace fracasar el dilema propuesto por la filosofía. Bueno, por eso se dice que la filosofía de Derrida es una filosofía de la muerte de la filosofía, porque, a ver, no se puede salir del edificio filosófico, no se puede salir del edificio metafísico, como veremos, pero se puede habitarlo y se puede trabajar con él de otra manera, de una manera no binaria, de una manera deconstructiva, ¿no? Pero si queremos estar ahí, no podemos no habitarlo. Si uno quiere hacer filosofía, uno no puede habitar, uno no puede dejar de habitar el edificio o la tradición filosófica, pero puede deconstruirlo, puede trabajarlo de otra manera, digamos, ¿no? Dice Decom, para que sea posible la restricción mental en la que pueda fomentarse el complot de la deconstrucción, es necesario que se den dos condiciones. En primer lugar, dice Derrida, al final rechaza la idea de un pensamiento silencioso, pues lo indecible es asimismo impensable. La reserva mental, por cuanto es el lugar de un cálculo, es el lugar de un cálculo, debe poder ser dicha. Es el lugar de un cálculo, debe poder ser dicha. El doble juego no será únicamente producto del deconstructor. Si es posible este doble juego, hace falta que el lenguaje mismo de la filosofía ya esté lleno de duplicidad. Y desde su primer texto publicado, La introducción al origen de la geometría de Husserl, Derrida no ha dejado de denunciar la pretensión de la lengua filosófica al carácter unívoco. Seguramente culpable ante los ojos de la tradición, no ha cejado en su lucha en favor del carácter equívoco. La lengua de la metafísica es doble. Se puede demostrar que las palabras siempre tienen dos sentidos irreductibles. Es engañosa pues disimula su duplicidad, reteniendo solo un único sentido, el buen sentido. Esto es importante. Entonces, en primer lugar, la estrategia de la deconstrucción, como dice acá Decom, de Derrida, lo que va a intentar denunciar es esta búsqueda del sentido perfecto, del sentido unívoco, ¿no? En rigor, dice Derrida, dice Decom, en su lectura de Derrida, es que siempre va a haber una pluralidad de sentidos, nunca va a haber un buen sentido, ¿no? Esto también obviamente es lo que genera ciertos problemas en la filosofía de Derrida, digamos, ¿no? Porque precisamente esta crítica al sentido unívoco, bueno, abre una pluralidad de sentidos, ¿no? Una pluralidad interpretativa también. Pero también es lo estimulante, también me parece a mí que es lo interesante. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿no? Esa crítica al sentido unívoco de la metafísica. Y el segundo punto es la segunda condición reside en que el estratega, encuentre en algún sitio fuera de la metafísica la fuerza para resistir a la presión del logos, lo que plantea, como veremos enseguida, el problema de un empirismo filosófico. La filosofía empieza con la oposición entre el hecho y el derecho, al menos así es para aquellos iniciados por Husserl en la filosofía con la reducción eidética. Bueno, porque esto tiene que ver con la fenomenología en el sentido de que en el principio hay cosa en carne y hueso, presente, hecho, ¿no? Esa oposición entre el hecho y el derecho. Entonces, en segunda instancia, digamos, lo que también va a ser Derrida, primero rechaza el sentido unívoco de la palabra o de las nociones propias de la metafísica, y en segundo lugar, dice, va a tener que encontrar una forma de resistirse, como ven acá, de resistencia a la presión del logos, ¿no? El logos lo que va a intentar hacer es también, digamos, dar cuenta de esta racionalidad del sentido unívoco, ¿no? ¿Y cómo hace? Bueno, lo hace tratando de establecer términos o secuencias binarias, ¿no? Es un poco, si ustedes quieren, es la matriz del principio de no contradicción de Aristóteles. Si es A no es B, si es B no es A, ¿no? Eso es lo que hace una dinámica de logos, una dinámica racional, ¿no? Es el principio de no contradicción. Ahora, la filosofía de Derrida lo que va a hacer es precisamente poner en tela de juicio eso. Cuando va a buscar nociones no binarias o que resisten la reducción binaria, o términos indecidibles, lo que va a hacer precisamente es eso, digamos, ¿no? Resistir el principio de no contradicción. Es decir, bueno, A puede ser B y B puede ser A.
¿Entiende? Esto lo vamos a ver cuando analicemos en detalle el concepto de fármaco o de himen o de suplemento. Pero se los anticipo. Por ejemplo, fármacon es una expresión que usa Platón y que tiene un doble sentido. Y tiene un doble sentido que desafía el principio de no contradicción. Porque fármacon es cura, y ahí viene farmacia, por supuesto. El texto de Derrida se llama La farmacia de Platón, porque es cura, porque busca curar, pero también es veneno. Entonces vean cómo se desafía el principio de no contradicción. O sea, cura o mata. Cura y mata al mismo tiempo. Por tanto, podemos decir, fármacon es A, pero también es B, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de la dosis. En una dosis adecuada, cura. En una dosis no adecuada, mata. Este tipo de conceptos son los conceptos que le va a interesar a Derrida de la tradición filosófica, y que es lo que resiste la presión del logos y lo que da cuenta de la ausencia de sentido unívoco. ¿No? No hay un sentido unívoco de fármaco. ¿Cuál es el sentido unívoco? ¿Es cura o es veneno? Derrida va a decir, son los dos. Son los dos. Bien, y voy a leerles, vean esto, es muy interesante este ejemplo que da Decon, ¿no? Un poco más adelante, donde lo tenía marcado, hay un ejemplo que está muy bueno de Decon, acá está, ¿no? Para explicar una distancia o una de las distancias más importantes de Derrida respecto de la fenomenología, ¿no? Vean lo que dice en la página 187. Dice, la fenomenología de la historia busca, pues, como toda fenomenología, el origen de la verdad. El origen, recuerden el concepto de origen. Ahora bien, la fenomenología, en tanto que es estática, encuentra este origen en un acto que la conciencia puede realizar en todo momento, pues llama origen de la verdad del juicio sobre la cosa a la intuición de la cosa presente en carne y hueso. ¿Se entiende? Habría un origen, habría un hecho constatable que va a ser, en cierto modo, aprendido por la intuición de la cosa presente en carne y hueso, por la conciencia, un movimiento de la conciencia que intuye, que por medio de la intuición da cuenta de la cosa en carne y hueso. Como se sabe, este es el principio de los principios husserlianos. Este sería como como el grado cero de la filosofía de Husserl, ¿no? El principio de los principios. Si el origen es la intuición, en todo momento puedo volver a este origen, ¿no? O sea, igual que puedo ir al origen de todas las tarjetas postales yendo al Champ de Mars, ¿no? O sea, este ejemplo está bueno. Digo, hay una tarjeta con la foto del Champ de Mars. Bueno, si yo quiero ir al origen de esa tarjeta, voy físicamente, empíricamente y camino por el Champ de Mars. Pensemos este ejemplo, no sé, con el obelisco, con cualquier lugar que uno pueda ir. Sí, dice, pero si se tratara de tarjetas postales de la ceremonia de inauguración de la Torre Eiffel, nunca podría volver a encontrar en carne y hueso, ¿no?, el acontecimiento del que me hablarían todas estas reproducciones. La característica de la fenomenología histórica es que la cosa misma es el hecho primero, que por definición solo tiene lugar una sola vez. Ese hecho primero tiene lugar una sola vez. Este hecho tiene lugar por lo menos una primera vez, esta primera vez de la que nos hablan los documentos. Este segundo ejemplo también es interesante. Supongamos que la tarjeta postal remite la inauguración de la Torre Eiffel. Bueno, no puedo, o sea, puedo ir a la Torre Eiffel y caminar por la Torre Eiffel, pero no puedo ir a la inauguración, porque ese hecho ya ocurrió y no va a volver a repetirse, digamos, ¿no? Entonces, pero sin embargo habrá documentación que da cuenta de ese hecho, pero ese acontecimiento ocurrió una sola vez. Ese sería el origen en términos fenomenológicos. Entonces vean lo que dice acá Decon. Este hecho tiene lugar por lo menos una primera vez. Esta primera vez es lo que nos hablan los documentos. Supongamos que perdiésemos estos documentos, los documentos que detallan ese hecho de inauguración de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel sería un monumento cuyos orígenes nos serían desconocidos. Y entonces, ¿cómo podríamos decir si es decir, era para sus constructores un artefacto bélico, un símbolo fálico o un campanario religioso? El ser ya no sería identificable con el sentido.
pues habría un ser que no existiría para nosotros, a saber, el ser de ese monumento enigmático que se presenta lleno de sentido entre sus constructores. Ahora bien, esta posibilidad es inadmisible para un fenomenólogo. La fenomenología de la historia está fundada en la descripción de lo que Husserl llama el presente vivo. El pasado no puede separarse del presente, como tampoco el futuro, por otra parte, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es interesante esta operación, este ejemplo que da de Comte, ¿no? Bueno, el acontecimiento de la fundación de la Torre Eiffel se pierde en todos los documentos, por lo tanto tendríamos la Torre Eiffel, pero nosotros desconoceríamos qué es, cuál es el origen de la Torre Eiffel. Es, como dice acá, un artefacto bélico, un símbolo fálico, un campaneo religioso. Bueno, esto, por ejemplo, es un problema para los fenomenólogos, porque los fenomenólogos dan cuenta del presente vivo, y ese presente vivo es captado por medio de la intuición originaria, ¿no? Esto sería complicado, digamos, para la tradición fenomenológica. Dice, si el pasado no estuviese siempre retenido en el presente, si el futuro no estuviese ya esbozado en él, pasado y futuro nada serían. Es decir, que estarían absolutamente ausentes, ¿no? Sigo un poco más. Y ni siquiera se podría hablar de un pasado inmemorial, de un pasado misterioso, si no existieran para nosotros las ruinas presentes de la civilización desaparecida para siempre. Pero para que el futuro se anuncie en el presente y el pasado se retenga en él, es necesario que ese presente no sea solamente presente, también es necesario que sea al mismo tiempo presente ya pasado y presente aún por llegar. Gracias a un presente y a ese futuro ya presente, el pasado como tal será para nosotros un presente que ya no es presente, y el futuro habrá sido desde siempre y para siempre un presente que todavía no era presente. Bueno, parece un juego de palabras, pero a ver, lo que quiere decir de Comte acá es que de alguna manera el presente está contaminado de pasado, en el sentido de que el presente es un efecto de ese pasado, pero también está contaminado de futuro, porque el futuro va a ser un presente por llegar. Entonces no hay un presente absoluto, habría como una suerte de contaminación del presente por el pasado, por lo que fue y por lo que será. Bien, dice, como demuestra perfectamente Derrida, la contestación de Husserl de nuevo se sitúa en la oposición entre el hecho y el derecho. De hecho, podemos encontrarnos monumentos presentes cuyo sentido se nos escapa y que constituyen las huellas presentes de un pasado del que nada sabemos. No podemos decir lo que era ese pasado cuando era el presente, y se cierne la amenaza de un ser que no es nada para nosotros. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque acá, vean la palabra que aparece ya, ¿no? Aparece ya el término diferencia, que va a ser el término fundamental de la filosofía de Derrida, ¿no? O sea, ¿qué pasa, ¿no? O cuál es la diferencia, digamos, esa diferencia en términos derridianos, que les voy a leer lo que dice de Comte como última cita de Comte. Dice, en otras palabras, el sentido de la historia universal consistiría en tender a un estado final e ideal, estado de la humanidad, que hace pensar en una suerte de perpetuo congreso de matemáticos. Esta narración de la historia, como se ve, no puede estar más acorde con la ontoteología de los tiempos modernos. De todas maneras, esta divinidad se remite indefinidamente al mañana. Sabemos de antemano que el hecho nunca coincidirá con el derecho. El hecho nunca coincidirá con el derecho. Si el hecho nunca coincide con el derecho, hay una diferencia entre el hecho y el derecho. El hecho en carne y hueso, como diría Husserl, y el derecho. En consecuencia, nada nos autoriza a ser como si lo equívoco fuese un momento destinado a abolirse en un triunfo final del sentido equívoco. Recordemos lo que decíamos antes. Es decir, en rigor no hay un sentido unívoco. Este va a ser el tema de Derrida, digamos, ¿no? Y acá viene su crítica a la fenomenología, digamos. No hay un sentido unívoco, ¿no? Precisamente porque el problema va a estar en el hecho en carne y hueso, en el origen, ¿no? En otras palabras, no va a haber origen puro, el origen va a estar en disputa siempre, ¿no? Dice, hay una diferencia originaria, y esto es central, ¿no? Entre el hecho y el derecho, entre el ser y el sentido. Esa diferencia originaria Derrida la designará más tarde como différance. La palabra en francés différence, que es un juego que en verdad está, entre comillas, mal escrita, digamos, porque en francés différence es diference,
Y sin embargo, Derrida utiliza la palabra différence con A. ¿Por qué? Porque la pronunciación es igual, con E o con A. Se pronuncia igual, différence. Ahora, lo que cambia es la grafía, es la escritura. Eso uno se da cuenta si lo lee, básicamente. Pero ahí va a jugar con dos nociones, como dice Decombe, dice, por lo que hay que entender los dos sentidos del verbo diferir, que sin duda significa no ser idéntico, ser diferente es no ser idéntico. Se dirá, por ejemplo, que el presente difiere de sí mismo, pero también dejar para más adelante. O sea, una diferencia, si ustedes quieren, temporal, ¿no? Diferido, un tiempo diferido, un partido diferido es un partido temporalmente en otro momento. Y se dirá entonces que el presente siempre es un presente diferido, que de todas maneras será mañana cuando sea un presente plenamente presente. Esta différence es la que produce, entre otros, la historia. Hay una historia porque desde el origen el presente está como en retraso respecto a sí mismo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que va a criticar Derrida? Entonces, precisamente es ese origen, ¿no? Ese origen puro. No hay origen puro, porque no hay presente puro, porque hay un retraso originario, hay una différence originaria. Nunca llegamos a acceder a ese presente vivo, a esa cosa en carne y hueso. Accedemos siempre de un modo diferido temporalmente y diferido en el sentido de que no es idéntico, nunca va a ser idéntico. Nunca llegaremos, digamos, yendo al ejemplo que dimos de la tarjeta postal, nunca llegaremos a el acontecimiento original de la inauguración de la Torre Eiffel, nunca, nunca. Nunca se va a poder captar el sentido unívoco de eso, ¿no? A eso le va a llamar Derrida un retraso originario, ¿no? Bueno, van 47 minutos ya. Yo quería leer, aunque sea esta definición que, como les decía, de carta al amigo japonés, ¿no? No sé si leerla porque ya vamos mucho tiempo y por ahí se me va demasiado. Yo diría cortar acá. Voy a cortar acá y la próxima clase, en todo caso, sí voy a leerla. La próxima clase ya va a ser bien conceptual respecto de este problema de la génesis, del origen, que ya de alguna manera empezamos a anticipar la clase de hoy. Pero como es mucho material y como ya dijimos algunos conceptos, voy a parar acá para que lo procesen, voy a subir el material para que puedan leer estos párrafos del texto de Decombe. Sobre todo lo que sugiero, por supuesto el texto se lo vamos a subir, pero lean el capítulo de Decombe, que es el capítulo 5, la diferencia. Derrida de Deleuze, solamente la parte de Derrida, ¿no? Que ahí está claro explicado esto que yo les comentaba. Bueno, vamos a cortar acá. Por supuesto, cualquier duda que tengan, sé que Derrida es un filósofo que no es fácil a veces como escribe, por eso la idea de este curso también es otorgarle herramientas para dar cuenta del vocabulario derridiano. Y bueno, cualquier duda, cualquier intervención, los espero en el foro interactivo y seguimos entonces con la clase número 2 la próxima semana. Les mando un gran abrazo a todos y a todas.